Hamas. terrorista Hamas, eh, ellos no significan la voz de Palestina. Ellos no son la voz de Palestina, ellos no son la voz de Palestina, aunque sí tienen el mismo objetivo y es recuperar los territorios ocupados y que se reconozca a Palestina como país, pero jamás no es la voz de Palestina, ellos son la parte radical de Palestina. Entonces, lo que pasa Sí, es que muchas veces asociamos jamás y entonces decimos Palestina automáticamente. Jamás, desde mi punto de vista, tiene secuestrado el poder político dentro de Palestina después que Al-Fatah se debilitó después de la muerte de Yasser, después de la muerte de Yasser Arafat y de los últimos escándalos que ha tenido Al-Fatah los últimos años, ¿no? Hay algo muy interesante y yo pienso que sí tiene mucho que ver con la inteligencia artificial y es este ataque, esta masacre, tiene un objetivo, desde mi punto de vista, meter a Palestina en la agenda internacional. Esto quiere decir, vino la pandemia, pues todos a hablar de la pandemia, a hablar de la cantidad de fallecidos, a hablar de los problemas económicos, a hablar de que la pandemia arrasó con todos los países, quiero decir, destruyó economías y se crearon nuevas fuentes de empleo, pero bueno, ese es otro tema. Eh, Después de la pandemia, ¿qué vino? Pues la guerra de Ucrania. La guerra de sí. Ucrania, la guerra entre paréntesis, porque la guerra ya existía ya desde hacía 14 años. Vamos a decir que había un conflicto, vamos a convertirlo en guerra. Después, o dentro de esa guerra, ¿qué más aconteció? El grupo Wagner. Es decir, que en todos estos años no se mencionaba, en el ambiente internacional, no se mencionaba la palabra Palestina, ni se mencionaba los territorios ocupados de Palestina. ¿Dónde, Eso es, dónde entra ahí la inteligencia artificial, la tecnología? eh, Bien, ¿puedo arrancar? yo ¿Puedo pienso arrancar? que, sí, Reinaldo, perdón, solo dale, quería dale, mencionar, dime. mira, ¿cómo empieza la inteligencia artificial? A través de los teléfonos móviles. Todo mundo hoy en día, en estos países que están en guerra y en todo el orbe, tenemos un teléfono, estos aparatitos, dicen, escuchen bien, ustedes pueden investigar, solo el audífono y el micrófono tienen, perdón, el micrófono y el audífono tienen un radio de 6 metros. Usted se puede alejar 6 metros y esto puede estar apagado y lo pueden estar, son escuchas. Entonces, miren, ¿qué vamos a hacer? La tecnología nos rastrea, siguen las tendencias. Ustedes se fijan en el Twitter, en el Facebook, dice las tendencias de la semana, tal palabra, Bukele, etcétera. Entonces, así saben cuando un país tiene debilidades, reclamos, lo que está pasando en Honduras, esa división del bloque de oposición, el gobierno, esto en un gobierno como Nicaragua, si fuera el de los 80 que nos querían invadir, fácilmente tienen allanado el camino. Lo mismo Bukele, si él quisiera una segunda guerra del fútbol. Entonces, ¿por qué? Porque los hondureños estamos divididos. Este es un país fértil para una invasión en este momento, no solo de un gobierno extranjero, del crimen internacional organizado. Sí, están utilizando esta tecnología para rastrear, para tener un mapeo de todas las tendencias ideológicas, sociológicas, antropológicas, políticas, politológicas, económicas de un país. Cada correo electrónico, comunicación que nosotros tenemos, sea de voice message o de text message, es monitoreada por una central de inteligencia rusa, por una central de inteligencia china de Huawei, por una central de inteligencia norteamericana a través de Facebook y Google en Silicon Valley. Entonces, tienen ya cronometrado. Estamos monitoreados, Sí, estamos monitoreados estamos monitoreados. constantemente todos los países. ¿Y saben qué? En Honduras está pasando lo mismo que le pasaron a los judíos. Las grandes caravanas de éxodo donde hemos perdido 1.200.000 de transeúntes en esas carreteras hacia el norte. Esas personas malvendieron o abandonaron su tierra. En 20 o 30 años, cuando vengan sus descendientes, si aquel país llegara a fracasar A o B, lo que le pasó a Egipto después de Faraón, entonces, y quieran regresar, ya esas tierras van a tener dueños, como se ha visto en la reciente historia de Honduras con este gobierno socialista, que han expropiado ya alrededor de 120.000 manzanas.